Un burrito de $20 ha generado una conversación en todo Estados Unidos sobre la asequibilidad. Verás. Sí, estamos viviendo en una de las mejores épocas de la historia de la humanidad para poder tener lujos y comodidad, pero al mismo tiempo las cosas se están volviendo cada vez más y más caras, y mucha gente está realmente molesta por eso. Y si no crees que esto va a ser un tema principal en las próximas elecciones, estás equivocada. Poder costear las cosas es importantísimo, y mientras más personas sienten que no pueden pagar cosas básicas como un burrito de $20, esto va a ser algo que los políticos tendrán que abordar. Pero, ¿qué fue Daniel, exactamente explícame lo la que cronología. pasó? ¿Cuál es el escándalo del burrito de $20 y por qué es tan importante? ¿Y por qué está causando de nuevo una gran división en el movimiento conservador? Digo, vamos a probarlo. ¿Y cómo llegamos a esta conversación absolutamente ridícula esta semana? Bueno, llegamos aquí porque, como mencionaste un poco en tu introducción, Andrew Colbert de Turning Point USA mencionó que un estudiante universitario supuestamente le dijo que no está bien que los burritos cuesten $20, lo cual, ¿sabes qué? Es cierto, si fuera verdad, estoy de acuerdo, no estaría bien. Y después de eso, lo que pasó fue que Joel, que está aquí con nosotros, Gordon, y ya sabes, creo que él lo detuvo con el argumento de que puedes cocinar tú mismo, ¿verdad? Y que puedes hacer por $20 para todo tu... ¿Cuántos dijiste? ¿6? ¿Seis niños? Sí, cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Sabes, creo que la gente necesita relajarse. Bien, básicamente la conversación comenzó porque Andrew Colbert estaba hablando sobre cómo se ha vuelto tan caro vivir en Estados Unidos y que los burritos de $20 son un precio absurdo. Y luego Joel Berry, quien es el productor del programa Jerry B. Boring Show, respondió diciendo algo como, mira, con $20 alimenté a toda mi familia. Simplemente cocinamos en casa. No siempre tienes que salir. Las cosas sí se vuelven más caras, pero también puedes comer a un precio normal en casa. Y esa es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Eso realmente es cierto? Un poco sobre estas cosas, ya sabes, el hecho de que la vicepresidenta llamara gordo a Mark Markey por una diferencia de opinión es realmente una locura. Tal vez los dos deberían ir juntos por un burrito. Creo que la frase de la vicepresidenta fue, este es un hombre que nunca se ha perdido un burrito o algo muy parecido, lo cual, ya sabes, yo como alguien que ha disfrutado uno o dos burritos en mi vida. De hecho, soy un gran fan de Chipotle, así que estoy muy al tanto de los precios de los burritos y de la inflación de los burritos, que en realidad es muy alta. Creo que es burritoflación. No quiero corregirte, pero si estamos buscando términos políticos, creo que es burritoflación. David, ¿la comida es demasiado cara en este país? Algunos alimentos son demasiado caros. Creo que cuando tuvimos el COVID y luego la pandemia y después las malas políticas que crearon inflación, y parte de eso iba a pasar de todos modos. Cuando cierras una economía y la vuelves a abrir, se calienta. Tuvimos que como un 30% de inflación o algo así, creo que fue eso. Pero en los últimos 2 años lo investigué. Sabes, no está tan mal. O sea, creo que es como 2.5 y 2.9 en los últimos 2 años para la comida que compras en el supermercado. Ahora, si sales a comer es como 3.7, 3.9, así que todavía no tenemos una máquina del tiempo. No podemos regresar y cambiar las políticas de Joe Biden. La inflación no va a volver a lo que era antes. Pero creo que tenemos que ser conscientes de que no es tan mala, creo, como la gente piensa que es. ¿Sabes? Lo sienten, pero creo que están sintiendo como un retraso. Están sintiendo los efectos retrasados de lo que pasó durante la pandemia en su mayoría. O sea, a veces como con la carne de res hubo otros problemas. Hay otros alimentos donde ya sabes pasa algo en la economía de lo que hablábamos antes, pero hubo una sequía, creo, y hay otros factores que influyen en por qué la carne de res es cara, por ejemplo. Entonces, ves, aquí es donde tengo un pequeño problema con esto, porque el argumento sobre si realmente está sucediendo o no es un argumento importante que debemos tener. Y sí, entender que los grandes eventos políticos sí tienen impacto en los precios es algo que a muchas personas les cuesta comprender. Y la pandemia definitivamente tendrá efectos a largo plazo, pero también al mismo tiempo la gente realmente está teniendo dificultades financieras. La gente no. Yo sé cuánto cuesta salir y hacer compras, pero los precios son exorbitantes y la mayoría de las personas no ganan lo suficiente como para poder salir y permitirse comer bien, al menos si no es que solo pura comida chatarra. Así que tratar de decir que esto no es realmente lo que está pasando, aunque técnicamente eso pueda ser correcto, no responde por qué casi todos están sintiendo la intensidad del aumento de precios. ¿Por qué todos están experimentando eso si no está pasando? ¿Por lo que pasó en la pandemia? Bueno, ¿qué estamos haciendo para combatirlo? Es muy difícil explicar teorías abstractas a los jóvenes y decirles que no están batallando. Me cuesta todo mi autocontrol no agitar el puño y decir en mis tiempos, ya sabes, sí. Pero la verdad es que los jóvenes siempre batallan cuando las cosas siempre son caras para ellos porque ganan menos dinero que la mayoría de las personas. Pero solo quiero decir que vi una encuesta donde la generación Z sale más a comer que los boomers, que tienen mucho más dinero que ellos. Porque ahora tenemos Uber Eats disponible y Sí, cosas que hay no toda estaban esta nueva disponibles, ¿verdad? tecnología, sí, pero le agrega mucho gasto. Cuando mis hijos lo hacen, quiero explotar. O sea, le suma 10, 15, $20 a una comida. Así es. Y ese es un punto interesante. Puede que la comida no se haya vuelto más cara. Simplemente nuestra flojera y nuestros hábitos han empeorado. Y entonces creemos que merecemos comer fuera. O sea, recuerdo que cuando era niña salir a comer era un premio especial. Y hoy en día podrías comer fuera literalmente todos los días. Y es cierto, si usas cualquiera de las aplicaciones o si vas a cualquiera de los restaurantes más bonitos y caros que de nuevo solía ser algo que se consideraba muy especial,
Vas a gastar mucho más dinero del necesario que si aprendes a comprar y cocinar en tu casa como lo hacían nuestros padres y como crecimos nosotros. Y creo que ese es un punto importante. Tiene mucho que ver con el hecho de que la gente es más pobre, pero tienen más exposición a personas ricas, así que sienten que son más pobres de lo que deberían ser, especialmente los jóvenes. Los jóvenes nunca tuvieron dinero. La mayoría de las personas que iban a la universidad tenían trabajos mientras estudiaban, ¿verdad? A menos que vinieran de familias adineradas. No se supone que los jóvenes sean ricos porque están en la escuela todo el día. Se están educando todo el día y tienen estipendios de sus padres si tienen suerte o están trabajando, ya sabes, como baristas o en el autolavado. Eso es lo que hacían los jóvenes, pero con las redes sociales y la exposición a personas que ganan mucho más dinero y con la normalización de que las personas mayores tengan más dinero porque ya lo ganaron y el estilo de vida al que los jóvenes se han acostumbrado y adaptado, tiene sentido que la gente se frustre por eso. Pero es más una cuestión de sentirse con derecho que de lo que realmente está pasando. Sobre la inflación que fue impulsada en gran medida por el COVID. Siempre me gusta corregir y decir que el COVID no causó ninguno de nuestros problemas. La reacción del gobierno al COVID causó todos nuestros problemas. Pero ciertamente, ya sabes, hemos dicho en este programa, y yo sostengo que la reacción del gobierno al COVID es el evento político definitorio de nuestro tiempo. Trasciende el 11 de septiembre, va a estar con nosotros por el resto de nuestras vidas. Es uno de los peores excesos del gobierno en la historia, supongo que del mundo, considerando que todos se sumaron a la locura. Quiero decir, fue peor en algunos lugares. En China, podías ser físicamente encerrado en tu casa. Creo que esto también es interesante porque en una época en la que estamos tan acostumbrados a tener respuestas rápidas a todo y el ciclo de noticias se mueve tan rápido, es fácil olvidar que hace apenas 5 años experimentamos un evento increíblemente traumático como cultura, como pueblo. Y eso sí tiene impactos a largo plazo en una época en la que no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Es como, ¿qué? ¿Cómo que qué quieres decir? Esto está pasando ahora. No, 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 no. Las cosas sí tienen un impacto a largo plazo. Si eres un niño y sufres un trauma, eso va a afectar tu vida adulta. La manera en que funcionan las cosas es que lo que sucede en el pasado tiene un impacto en el futuro. Pero vivimos en una época en la que solo pensamos en el presente y se nos olvida eso. Este es un evento enormemente disruptivo a nivel global. Para esta generación de la que hablamos principalmente, la generación Z, puedes decir, bueno, ellos no deberían usar Uber Eats. Y ciertamente podemos decir que en nuestra época, la comida era más cara como porcentaje del ingreso promedio y teníamos menos opciones. Opciones peores. La comida literalmente sabía peor cuando éramos niños, aunque a veces todavía sentimos nostalgia por eso. Teníamos muchas menos opciones, y la mayoría de nosotros crecimos comiendo, especialmente cuando entramos a la adultez y das ese descenso natural desde la prosperidad de tus padres hasta la realidad de tu propia situación. Sabes, muchos de nosotros comimos de manera muy modesta en nuestros 20 antes de encontrar nuestro camino y empezar a avanzar más. Y aún así, estos chicos no empezaron a usar Uber Eats porque fuera conveniente. Empezaron a usar Uber Eats porque su gobierno les dijo, no puedes salir de tu casa para comer. Y así, incluso en esto, sentimos los efectos profundos y duraderos del momento del COVID. Es fácil decir que gastan demasiado, que están demasiado atomizados, que se han vuelto demasiado individualistas por la ubicuidad de las redes sociales. Hasta que recuerdas que literalmente los encerramos frente a sus computadoras y teléfonos, en algunos casos en ciudades liberales, durante 2 años o más. Porque eso es todo. Hey, Bienvenido de nuevo. Correcto, así que la cuestión de las expectativas es una parte enorme de esto. Sí, hay acontecimientos de gran magnitud que hicieron ciertas cosas y todos tenemos que entender que hay ramificaciones. La generación más joven va a experimentar las consecuencias de lo que pasó con el COVID, lo que pasa con los conflictos, lo que pasa con las redes sociales, que simplemente hemos normalizado que los niños pequeños tengan acceso a la tecnología cuando y como quieran porque nosotros como adultos somos adictos a ella y no sabemos qué hacer. Todas estas cosas van a tener ramificaciones y parte de esas ramificaciones es que los niños van a tener expectativas más altas para sí mismos y van a estar más insatisfechos. O sea, todas sabemos que el secreto para ser infeliz es compararte con los demás. Si quieres pasar tu vida comparándote, entonces vas a sentir que no eres lo suficientemente buena. Y eso está en todo Internet. Es un juego de comparaciones. Y entonces, si pones a jóvenes que aún no se han desarrollado completamente y que todavía no tienen mucho dinero y los comparas constantemente con personas que tienen más que ellos, van a estar sintiéndose infelices, con sensación de merecer más y esperando más todo el tiempo. Y aunque la calidad de la comida puede haber mejorado o el acceso a la comida puede ser mejor que antes, y todo eso es cierto, es difícil bajarles esa expectativa a los jóvenes. Y creo que nosotros, como una generación mayor, aunque no sé si realmente me consideren mayor, pero parte de nosotros tiene que darse cuenta y reconocer que hay consecuencias para las acciones. Y no podemos simplemente enojarnos porque la generación Z se queja de la vida que se les ha dado en bandeja de plata, o como también se le conoce, esposas doradas, sino que entendamos que están luchando con esto y averigüemos qué podemos hacer como sociedad para solucionarlo. Gracias por su atención a la señora Mata.